Se lo he dicho, yo no me lo quito. Normalmente, aquí estamos bien. Bien, pues buenos días y muchísimas gracias por vuestra presencia en este encuentro que tiene como objetivo principal que tengan ustedes conocimiento de esta iniciativa que vamos a desarrollar desde el Ayuntamiento de Sevilla a través de su empresa municipal de la vivienda junto con el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y que lleva como denominación Rehabilita Verde. Me acompaña a mi derecha el presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y a mi izquierda el gerente de Envisesa. Y para aquellas personas que no me conozcan, soy el delegado de Hábitat Urbano del Ayuntamiento de Sevilla. Permítanme una brevísima reflexión en torno a esta iniciativa que nos convoca en el día de hoy para dar paso, sin lugar a duda, a la parte más interesante, una de las partes más interesantes que van a desarrollar Desiré Alba, investigadora de la Universidad de Sevilla y especialista en economía circular, y José Carlos Claro Ponce, miembro del equipo directivo de Rehabilita Verde Sevilla 21. Sin lugar a duda, esta iniciativa de Rehabilita Verde llega en un momento, entiendo, estratégico. Es un punto de inflexión en torno al momento que nos toca vivir y que ha puesto de manifiesto esta crisis sanitaria la fragilidad de muchas de nuestras estructuras vitales, mucho de nuestro día a día y muchos de los elementos de nuestra economía. En estos momentos yo creo que son muchas los artículos de opinión, las opiniones desde el ámbito político, desde el ámbito técnico, desde la iniciativa privada, de los colegios profesionales, que se habla de reactivación, de la necesidad de una reactivación económica. Y sin lugar a dudas, estamos deseosos que esa reactivación económica se vuelva a producir en nuestro entorno económico más inmediato y, por supuesto, en nuestra ciudad. Y cuando intentamos etiquetar en qué va a consistir esa reactivación económica, podemos encontrarnos con distintas opiniones o pensar que esa reactivación económica puede pivotar sobre distintos elementos de nuestra economía. Pero sin lugar a dudas, la reactivación económica en estos momentos, la deseada, tiene que ir de la mano de la rehabilitación de nuestro parque de vivienda, la rehabilitación sostenible y hacer de verdad esa filosofía de la que llevamos escuchando hablar, de la que llevamos muchísimo tiempo escribiendo, desarrollando, compartiendo, pero que a veces faltan ejemplos prácticos en torno a la sostenibilidad. Creo que deberíamos de aprovechar la superación de esta crisis para hacer realidad precisamente esos postulados que vienen ya desde hace décadas en torno a la sostenibilidad y a la economía sostenible. Hay que pasar del dicho a los hechos. Y sin lugar a dudas estamos ante una gran oportunidad, porque a veces no es menos cierto que lograr determinados objetivos se encuentran con el problema de la falta de financiación, pero todos sabemos que los fondos de recuperación europea que deben de llegar, por supuesto, a España y, por supuesto, a Andalucía y Sevilla, pues uno de los ejes centrales es todo lo concerniente a la rehabilitación sostenible. Por tanto, seguramente no va a ser ni una excusa la falta de recursos, porque digamos que estos fondos van a proporcionar una posibilidad presupuestaria, una posibilidad financiera para poner en marcha ambiciosos programas de rehabilitación sostenible. Esta iniciativa de Rehabilita Verde, pues precisamente cuando lo desarrollemos en el mes de mayo,
de la mano del colegio, pues lo que pretende es acercar a los ciudadanos todos los conocimientos necesarios para intervenir en los edificios, para modificar, incorporarles elementos que permitan crear espacios más confortables y sobre todo adoptar criterios que tengan que ver con la sostenibilidad. Digamos que uno de los objetivos del Rehabilita Verde es la función pedagógica en torno a la sociedad para poder acercar todos esos conocimientos en torno a otra manera de hacer las cosas, por decirlo de alguna manera. Y esa otra manera de hacer las cosas debe de afectar a muchos ámbitos de nuestra vida económica, de nuestro día a día, pero sin lugar a duda también en la manera de construir, en la manera de hacer ciudad y en la manera de rehabilitar los edificios. En definitiva, yo espero, sinceramente, que cuando desarrollemos esta iniciativa con distintas actuaciones tengan los resultados que pretendemos en este momento, que tienen que ver con el uso de materias renovables, con la eficiencia hídrica, con el ahorro en la iluminación, con la eficiencia energética, con todas estas cuestiones. Yo espero que sea una realidad y que realmente consigamos que la iniciativa privada, también las administraciones públicas, faltaría más, y los colegios profesionales nos impregnemos todos de esta filosofía, de esta necesidad de incorporar una economía mucho más sostenible a nuestro día a día, porque es la mejor garantía que el futuro que podamos dejarle a las generaciones venideras pues sea de una manera mucho más justa, mucho más solidaria y mucho más cómoda para todas esas generaciones. Con esos objetivos nace Rehabilita Verde. Yo espero que sea un éxito. Va a pivotar en la presentación de hoy en torno a la filosofía de la economía circular, que la profesora Desiré nos desarrollará a continuación, y espero que sea un éxito. Muchísimas gracias al colegio por su participación. Felicidades, Felipe, por la iniciativa, y precisamente pues le dejo con el gerente de Envisesa para que se dirija a todos ustedes. Muchas gracias, delegado. Yo bueno, pues entiendo que la apuesta que hace el ayuntamiento, ¿no?, con respecto a la rehabilitación, con respecto a la colaboración con las entidades públicas y privadas, ¿no?, que apuestan también por la rehabilitación como uno de sus ejes estratégicos, es muestra de actos como este y de los convenios que se han ido realizando con las diferentes entidades, en concreto con este del Colegio de Aparejadores. En este caso, quiero, por supuesto, agradecer especialmente a su presidente, a José Manuel Flores Marín, y a su equipo directivo y bueno, todo el equipo que rodea al colegio, porque han conseguido que una relación que ya era bastante estrecha y que ya era de colaboración entre la empresa pública de vivienda y el colegio, pues se esté convirtiendo en una senda que queremos recorrer juntos y que nos puede llevar a mayores éxitos, lógicamente, porque creo y creemos todos que bueno, la colaboración y el trabajo en equipo hace que siempre seamos capaces de alcanzar mayores cotas de éxito, especialmente en este momento en el cual, como bien ha dicho el delegado, nos estamos encontrando con una situación de liquidez extrema, donde la gestión de fondos va a ser pues uno de los talones de Aquiles que posiblemente nos encontremos en la administración y las empresas públicas correspondientes, dado que estamos hablando de fondos de miles de millones que pueden llegar a este territorio y que habrá que gestionar y habrá que incentivar al sector privado para que sea capaz de unirse a esa ola de renovación que implican los Next Generation, y para que también nos sumemos para gestionar fondos europeos como los que conllevan las convocatorias del Green Deal, ¿no?, del Pacto Verde Europeo. No tenemos esa tradición. Es verdad que, por ejemplo, tenemos grandes fondos que está consiguiendo ahora mismo el ayuntamiento, como el fondo de EDUSI o como los fondos para Magallanes, pero siempre estamos trabajando desde una estrategia más centrada bueno, pues más en lo inmediato, ¿no? Creo que de verdad es una oportunidad y la rehabilitación de vivienda está dentro de las líneas estratégicas que marca Europa, y por eso Rehabilita Verde, que implica llegar donde está el usuario, donde está el que puede tener interés en rehabilitar su vivienda, que es ahora mismo el mayor talón de Aquiles que nos vamos a encontrar cuando tengamos disponibilidad de fondos,
porque son las comunidades de propietarios las que tienen que solicitar esa rehabilitación, son las comunidades de propietarios las que tienen que entender la necesidad de rehabilitar su vivienda y su edificio y tienen que conocer las ventajas de ello. Sin ellos, ninguno de los que estamos aquí tendremos éxito en la estrategia de rehabilitación urbana, porque sin su voluntad no conseguiremos que se entienda cuál que podamos ejecutar los fondos que están por llegar. Eso, por supuesto, es independiente de las estrategias públicas para rehabilitar el parque público o para mejorar la eficiencia de los edificios existentes. Lógicamente, de la empresa municipal tenemos previsto rehabilitar edificios públicos para convertirlos en alojamientos colaborativos, tal y como está planteado en el proyecto, en el Plan Municipal de Vivienda, en su programa correspondiente, y además estamos trabajando para realizar proyectos pilotos que impliquen que nuestros edificios pasen a ser edificios de consumo casi nulo o incluso que tengan saldo energético positivo. Esa forma de entender esos edificios como un servicio integral que se presta al ciudadano y que permite incluso que se creen comunidades energéticas y que se gestionen saldos positivos para personas vulnerables o para personas del entorno de esa producción, permite que estemos hablando de un salto cualitativo con respecto a la situación actual en la que nos encontramos. Entonces yo de verdad creo que el debate técnico está muy claro, todo lo tenemos muy claro, el debate político está clarísimo, a todos los niveles administrativos, europeo, estatal, autonómico, municipal. Necesitamos que la ciudadanía entre también a entender la necesidad de realizar estas acciones y que participe con su solicitud, con su apuesta para mejorar el edificio en el que viven. Y para eso Rehabilita Verde creo que va a ser esencial y forma parte de la estrategia de comunicación necesaria para que los fondos puedan ser ejecutados adecuadamente. Porque es evidente que la obsolescencia ya tenemos que olvidarla, el Parlamento Europeo va a terminar con ella y tenemos que buscar esa sinergia entre lo público y lo privado. Y bueno, yo solamente daros de nuevo la enhorabuena y muchas gracias por la oportunidad de comentar este tema aquí hoy. Bueno. Muchas gracias. Bueno, pues tiene la palabra el presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, José Manuel Flores. Gracias. Ilustrísimo señor Teniente Alcalde, delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, don Antonio Muñoz. Señor director gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla, en Visesa, don Felipe Castro. María Desiré Alba, investigadora de la Universidad. Miembro del equipo directivo de Rehabilita Verde Sevilla 2021. Invitados e invitadas, señoras y señores presentes en la sala. Así como a quienes nos siguen desde los canales de YouTube del Ayuntamiento o de la web rehabilitaverde.org. Gracias al convenio de colaboración firmado con el excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla y con la entidad envisesa, se desarrolla este ambicioso proyecto que pretende conectar a los distintos agentes que intervienen en el proceso edificatorio para fomentar y promover la rehabilitación energética de edificios, la reducción de la emisión de CO2, la mejora de la habitabilidad de las viviendas o la reducción de residuos que incentiva la economía circular. Avanzar hacia una economía más circular podría generar beneficios como reducir la presión sobre el medio ambiente, mejorar la seguridad de suministro de materias primas, más competitividad, innovación, crecimiento y empleo. Las circunstancias actuales han introducido novedades en la relación con nuestra vivienda, a la que requerimos una mayor y mejor habitabilidad. Rehabilita Verde Sevilla 2021 será una magnífica oportunidad para las empresas y para la ciudadanía, facilitando la conexión necesaria entre ellos. Todos estos beneficios, unidos a la clara necesidad de realizar una rehabilitación energética en el parque edificatorio de nuestro país, nos mueve a organizar el evento, que esperamos sea el motor que en la próxima primavera, una vez tengamos la vacuna a pleno rendimiento, mueva las conciencias y facilite las sinergias entre habitantes de las ciudades y empresas de un sector necesario para la economía. Os deseamos toda la salud y os esperamos en Rehabilita Verde Sevilla 2021. Gracias.
Bueno, pues invitaría a doña Desiree Alves a que se dirija a todos ustedes desde la tribuna, cuando usted quiera. Bueno, buenas. Me han dado permiso para quitarme la mascarilla para hablar por el tema de la proyección de voz y demás. Bueno, como bien me han presentado, soy Desiree Alba Rodríguez, soy doctora por la Universidad de Sevilla, investigadora de uno de los grupos de investigación de la universidad, y me han invitado a que os dé una pequeña charla sobre el término de economía circular y cómo nuestro sector de la construcción pues, estará íntimamente ligado durante mucho tiempo a este nuevo concepto. Bueno, he preparado una pequeña presentación para que os ayude a ver un poco ese concepto y cómo va a ir evolucionando dentro de nuestro sector. Bueno, comencemos primero con esa definición. ¿Qué es la economía circular? Bueno, tenemos que partir del hecho de que actualmente nuestros procesos productivos están basados en lo que se conoce como una economía lineal. Eso quiere decir que... No sé cómo proyectar... Un segundito. Ahora. Eso quiere decir que nuestro actual modelo de producción parte de la fabricación de esos productos, su uso y finalmente se desecha sin haber previsto con anterioridad qué va a ocurrir con esos residuos al final de la vida útil de los productos. Y tampoco se ha pensado desde la fase de producción cuáles son los materiales que debemos incorporar a nuestros procesos productivos para realizar el menor impacto en el medio ambiente. Por eso, ese concepto de modelo actual económico basado en ese coge, fabrica y tira es totalmente insostenible y es necesario un cambio. Y ese cambio viene de la mano del concepto de economía circular. La economía circular no es más que un nuevo modelo económico. ¿Qué es lo que pretende? Pretende que seamos más responsables con los recursos que empleamos en nuestros procesos productivos. Lo que pretende es que cuando decidamos incluir un material en nuestro proceso productivo, ese material no provenga de materiales no renovables, sino que provenga de materiales renovables y, a ser posible, de materiales procedentes de un mercado secundario. Eso quiere decir que proceda de materiales procedentes del reciclado, reutilización, valorización de esos residuos. ¿Vale? Pues ese nuevo concepto de economía circular es el que actualmente, en el que actualmente se está trabajando a través de la Unión Europea. ¿Vale? Aquí tengo un pequeño esquemita donde podéis ver cómo al final lo que se pretende con esa economía circular es que desde la fase de diseño se piense qué ocurre con nuestros productos. Desde la fase de diseño tenemos que pensar qué materiales tenemos que integrar en nuestra fase productiva y el objetivo es que esa recirculación de productos se extienda lo máximo posible en el sector productivo. En definitiva, ser más eficientes con nuestros recursos y generar la menor cantidad posible de residuos. Ese es el objetivo de la economía circular. ¿Por qué es tan importante nuestro sector, el sector de la construcción, para la economía circular? Pues porque desafortunadamente somos unos grandes depredadores de recursos naturales y unos grandes generadores de residuos. Por lo tanto, tenemos la clave para poder aportar nuestro grano de arena en el objetivo de lograr esa economía circular en nuestro sector. Aquí tenemos algunos datos que nos pueden ayudar a ver ese volumen de consumo que realizamos en 2014 en el sector de la construcción a nivel europeo. El sector de la construcción por sí solo fue capaz de consumir el 50% de todos los materiales que se extrajeron a nivel europeo. Consumir el 50% de la energía utilizada en todas las fases del ciclo de vida de los edificios, es decir, también teniendo en cuenta esa fase de uso que es la fase más larga del ciclo de vida del edificio y por lo tanto realizamos un elevadísimo consumo energético. También un 25% del consumo de agua y un 25% de la generación de los residuos generados en toda Europa procedían de nuestro sector. De ahí la importancia de nuestro sector para lograr este objetivo de economía circular. Si nos venimos a España, hemos visto que dentro de los objetivos de la economía circular es la recirculación de los residuos que genera nuestro sector. En España, de los residuos de construcción y demolición que se generan, solo somos capaces de valorizar el 41% de esos residuos, mientras que la Comisión Europea nos había planteado como objetivo valorizar el 70%. Por lo tanto, actualmente seguimos muy por detrás de los objetivos que plantea la Comunidad Europea para lograr avanzar hacia estos objetivos de economía circular.
para evolucionar, para que nuestro sector evolucione hacia esa economía circular, ¿qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta todas y cada una de las fases del ciclo de vida del edificio. Es decir, cada uno de esos procesos, desde la fase de extracción de materias primas hasta la fase final de su vida útil, donde se produce elevada generación de residuos. Y muy importante, no solo cada una de las fases, sino muy importante, como bien han comentado anteriormente, los agentes intervinientes en cada una de esas fases. Es importante, pues desde la fase de extracción de las materias primas, los extractores y fabricantes tendrán que tener muy en consideración la necesidad de incorporar desde su fase de diseño para esos materiales, esos productos de construcción, pues que procedan de esas materias primas de esos mercados secundarios. En el caso de la planificación y diseño de nuestro edificio, los técnicos, ingenieros, arquitectos, deben tener conocimiento suficiente sobre los criterios de economía circular, sobre nuevas soluciones constructivas que llevar a cabo en nuestros edificios para asegurar que al final de la vida útil, del ciclo de vida de nuestro edificio, sea posible reutilizar la máxima cantidad posible de residuos que se generan al final de su vida útil. En la fase de ejecución, importante también cómo se va a ejecutar, cuáles son esos procesos de ejecución. Al cambiar los diseños, las soluciones constructivas para hacerlas más sostenibles, más acordes con esa economía circular, los procesos de ejecución también se modificarán. Por lo tanto, los técnicos deben también estar formados tanto desde la fase de diseño como aquellos técnicos que se van a encargar de la ejecución. Y obviamente las empresas constructoras y promotoras tienen mucho que hacer en la fase de ejecución para llevar a cabo de manera adecuada esas soluciones constructivas. ¿En qué van a consistir esa nueva imagen o esa nueva visión de esas nuevas soluciones constructivas? Evitar en todo momento que se impida que al final de la vida útil se puedan reutilizar determinados productos. Actualmente estamos muy acostumbrados a realizar soluciones constructivas in situ, que es muy difícil al final de la vida útil separar los distintos componentes. Por lo tanto, lo que se pretende es que desde la fase de planificación, diseño y ejecución, esas soluciones constructivas sean más desmontables, más estandarizadas, moduladas, para que al final de la vida útil podamos desmontar y, en lugar de esa demolición, lo que haríamos sería una deconstrucción selectiva y de esa manera pues integramos de nuevo en el sector productivo esos materiales, ¿vale? Por lo tanto, en la fase de uso y mantenimiento es muy importante también la concienciación de los usuarios. Por muy bien que diseñemos y ejecutemos esas soluciones constructivas, si el usuario no está concienciado, no tiene conciencia de la importancia de esos criterios de economía circular en esas soluciones constructivas, a lo largo de el uso y actuaciones de mantenimiento, rehabilitación y sustitución de elementos, es posible que modifique estas soluciones. Por lo tanto, al final de la vida útil sería imposible la reutilización de alguno de ellos. En definitiva, para la evolución dentro del sector de la construcción hacia la economía circular, importantísimo analizar cada una de las fases del ciclo de vida de nuestros edificios, pero muy importante, concienciar y formar a todos y cada uno de los agentes intervinientes en el proceso productivo. Queremos evolucionar, como hemos dicho, de este proceso lineal en el que uno de los inconvenientes es que los propios agentes de cada una de las fases no tienen comunicación entre los distintos, es decir, agentes de distintas fases tienen poca comunicación, no hay traspaso de información suficiente entre distintos agentes. Ese es uno de los problemas de este proceso lineal. Pero el principal problema, como hemos visto, lo tenemos al final del ciclo de vida, cuando llega el momento de demoler. Actualmente demolemos masivamente, difícil de gestionar adecuadamente todo ese volumen de residuos, escasa valorización y, por lo tanto, mucha de ese residuo acaba en vertedero. Por lo tanto, cortamos el flujo de los recursos ahí, no le damos esa recirculación. El objetivo sería que nuestro sector, debido a ese gran potencial que tiene, porque consumimos muchos recursos, generamos muchos residuos, pues trabaje para lograr recircular el sistema. ¿Cómo? Primero, logrando la intercomunicación entre los distintos agentes que intervienen en cada una de las fases. Y, finalmente, pues con esa formación y concienciación de cada uno de ellos. Actualmente, a través de las nuevas tecnologías, que ya sabéis que son muy incipientes en nuestro sector, como ocurre, por ejemplo, con las metodologías BIM, Building Information Modeling,
ese tipo de nuevas tecnologías van a ayudar a fortalecer esta intercomunicación, interoperabilidad entre los distintos agentes de cada una de las fases intervinientes en el sector productivo. Aunque aquí hayamos simplificado de esta manera esa economía circular, como cada fase retroalimenta a la anterior para lograr una mayor recirculación de los recursos dentro del sistema, nuestro sector es bastante más complejo, ¿vale? Entonces, este sería un esquema un poco más gráfico para que se entienda bien cómo funcionaría. No se ve bien en la diapositiva porque hay un fondo gris que indica algún que otro flujo que no se ve bien. En la pantalla sí se ve bien, pero ahí no se aprecia mucho. Bueno, lo señalo con el puntero sin problema. Aquí tenemos las mismas fases, que hemos señalado anteriormente. Aquí tenemos la fase de fabricación de los productos, fase de ejecución, fase de uso y mantenimiento, y la final sería cuando al final de la vida útil generamos los residuos. En esta fase, en la primera, digamos que es donde se produce el principal cambio, que sería, ya no vamos a, los fabricantes de productos no van a partir de materias primas primarias, sino que el principal abastecimiento para la generación de esos productos es la fase de diseño, planificación y diseño, ¿vale? Está borrado aquí, pero bueno, os lo marco. Aquí hay una flecha que indica hacia esta fase I más D más I. Es imposible que los fabricantes sean capaces de generar nuevos productos procedentes de estos mercados secundarios sin investigación, desarrollo e innovación de nuevos productos, ¿vale? Entonces es importante esa investigación, desarrollo e innovación. Lo mismo con la fase de diseño. Difícilmente van a poderse diseñar con soluciones constructivas bajo criterios de economía circular si no se investiga cuáles son esas mejores soluciones constructivas. Por lo tanto, esa investigación, desarrollo e innovación son clave para conseguir esa evolución del sector hacia la economía circular. Luego tenemos la fase de ejecución. En esa fase de ejecución vamos a generar residuos, como vemos el flujo, pues ya empieza a alimentar la última fase del ciclo. En la fase de ejecución es importantísima la formación, tanto de técnicos como de aquellas empresas, promotoras y constructoras que se dedican a llevar a cabo este tipo de obras para concienciarles y que tengan conocimientos de cómo debe construirse bajo criterios de economía circular. En la fase de construcción, en la fase de uso y mantenimiento, aquí vemos unos diferentes flujos, que son las distintas actuaciones de mantenimiento y renovación que sufre el edificio a lo largo de su vida. Y aquí es donde entra la importancia de la concienciación del usuario. Si el usuario está concienciado con esas soluciones constructivas, difícilmente en estas actuaciones de mantenimiento y rehabilitación va a modificar esas soluciones bajo criterios de economía circular. Aquí pongo un ejemplo que lo veis claramente. Los usuarios tienden a ver pues, esas soluciones, esas particiones autoportantes realizadas con elementos autoportantes, placas, aislamientos, etcétera, que son desmontables y moduladas, como soluciones de peor calidad. Y por lo tanto, a lo largo de la vida del edificio, tienden a estas actuaciones y renovaciones ir modificándolas, por ejemplo, por particiones de fábrica de ladrillo, que sabéis que son ejecutadas in situ, y al final de la vida útil no podemos desmontarlas, porque el cemento, el ladrillo, el mortero, los revestimientos quedan adheridos químicamente. Mientras que las particiones modulares sabemos que las podemos desmontar y reciclar sus materiales de manera independiente. Si el usuario no está concienciado con eso, es muy posible que en todo el periodo tan extenso de la vida útil del edificio, una de esas actuaciones realice la modificación. ¿Qué ocurrirá? Pues que entonces partiría este flujo. No podríamos proceder a la deconstrucción de los distintos elementos al final de la vida útil del edificio, ¿vale? Si conseguimos concienciarlos, llegando al final de vida útil del edificio, se podrá proceder a esa deconstrucción del edificio y podremos, con esos residuos de gran calidad, pues realimentar de nuevo a través de ese mercado secundario para la fabricación de nuevos productos. También van a salir algunos residuos que pueden reutilizarse in situ sin ningún tipo de modificación, como por ejemplo excavación de tierra, o incluso el desmontado de muchos de ellos. Ocurre por ejemplo con las tejas, los desmontamos y los podemos reutilizar de manera directa, ¿vale? Entonces aquí vemos esquemáticamente cómo sería ese flujo de un proceso productivo basado en criterios de economía circular. Hacia este flujo debe tender la evolución de nuestro sector para lograr los objetivos que marca la Comunidad Europea. En cuanto a la
Comisión Europea ya ha trazado un plan de acción para llevar a cabo los objetivos de economía circular. Concretamente, en ese plan de acción ya señala diferentes medidas, un total de 54 medidas, sobre las que hay que actuar para poder avanzar hacia la economía circular y marca como un periodo aproximado de 5 años. Establece que para cumplir estos objetivos hay que actuar sobre las diferentes etapas del ciclo de vida del edificio, como hemos ido viendo anteriormente, y señala 5 áreas prioritarias. Entre ellas, por ejemplo, señala los plásticos, los desperdicios, materias primas críticas, se refiere a materias primas en vías de agotamiento, y la construcción y demolición. Por lo tanto, la Comisión Europea ya señala a nuestro sector como uno de los 5 dentro de las áreas prioritarias de actuación para lograr los objetivos de economía circular. Tiene lógica, viendo pues, que somos grandes depredadores de esos recursos naturales y generación de residuos. Ya en España se ha dado el primer paso hacia esa economía circular, ¿vale? En España, que me equivoco de botón. En España tenemos, ya ha salido, es muy incipiente, salió aprobada el 2 de junio de este mismo año, la Estrategia Española sobre Economía Circular. En esa estrategia española ya se establecen cuáles son los objetivos que España se ha marcado para cumplir de cara al año 2030. Como ha ocurrido con el resto de normativas europeas, que en España pues, han ido esas políticas europeas transformando y traduciendo en normativas de obligado cumplimiento, como ocurrió en su momento con la Directiva Europea de Residuos, que se transformó en el Real Decreto 105/2008, sobre la regulación de la producción y gestión de residuos de construcción, como ocurrió con la Ley 22/2011 sobre residuos y suelos contaminados, que no es específica de construcción, pero algunos de sus articulados sí, que atañe a los residuos de construcción y demolición. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que esta estrategia española va a arrojar una serie de normativas que a nosotros nos va a afectar de manera directa, ¿vale? He hecho un pequeño esquema, resumen, para que veamos cuáles son esos objetivos que marcan esa estrategia española de economía circular de cara a cumplir de cara al 2030. Bueno, tenemos, primero de los objetivos, reducir en un 30% el consumo nacional de materiales, se refiere obviamente a recursos naturales, tomando como referencia lo que se consumía en el año 2010. Obviamente este objetivo nos incumbe directamente, porque somos unos grandes depredadores de recursos naturales. El siguiente objetivo, reducir la generación de residuos en un 15% respecto a lo que se generó en el año 2010. También nos atañe este objetivo de manera directa, ¿vale? Este que tenemos aquí a nosotros como sector no nos afecta. Reducción de la generación de residuos alimenticios, pues sería al sector de la industria alimenticia al que afectará. Este objetivo, que sería incremento de la reutilización y preparación para la reutilización hasta llegar al 10%, va a afectar sobre todo al sector productivo, es decir, la fabricación de productos, ya que van a tener que olvidarse de eso de la obsolescencia programada y tener en cuenta que desde esa fase de diseño va a tener que incrementar las posibilidades de reutilización de sus productos y de los componentes de sus productos. A nosotros nos afectará, ya que desde fase de diseño de nuestras soluciones constructivas también tendremos que pensar en la reutilización posterior de los componentes de esas soluciones constructivas, ¿vale? En cuanto a la mejora de la eficiencia del agua, mejorar un 10% la eficiencia del uso del agua también nos afecta a nuestros, tanto desde fase de producción, ejecución de nuestras soluciones constructivas, pensar en procesos productivos que generen menos consumo de agua, pero también en la fase de uso del edificio, ¿vale? Diseñar nuestro edificio teniendo en cuenta la reducción de ese consumo de agua. Y por último, reducción de la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones de toneladas de CO2 equivalente, ¿vale? Nos afecta enormemente porque durante toda la fase de uso de nuestro edificio nuestros edificios consumen energía y por lo tanto, además durante la fase más larga de su ciclo de vida. Por lo tanto, también tendremos que tener algo que hacer para reducir estos gases de efecto invernadero. En definitiva, si os dais cuenta de los 6 objetivos estratégicos propuestos por España para lograr esa economía circular para 2030, nosotros vamos a influir en 5 de ellos. Eso hace que la estrategia española de economía circular, dentro de esos 6 sectores que marca como prioritarios, estemos en primera línea para lograr esos objetivos. ¿Qué significa eso? Pues que en breve saldrán normativas de obligado cumplimiento que tendremos que ir atajando para obtener esa economía circular dentro de nuestro sector.
Como he dicho antes, cuando he expuesto el esquema general de la economía circular en nuestro sector, la investigación es importantísima. Investigación, desarrollo e innovación, tanto en la fase de producción de los productos como en la fase de selección de las soluciones constructivas. Por lo tanto, en nuestro sector tan altamente tecnificado, para adaptarnos a este tipo de cambio paradigmático tan importante, es importante el papel que tienen los investigadores para poder ir evolucionando y lograr esos objetivos que se marcan. En el sector de la construcción, pues habrá que buscar nuevos materiales, nuevas soluciones constructivas y lo que he adelantado antes, pues intentar buscar la interoperabilidad de manera más fluida a través de esas nuevas tecnologías que cada vez son más extendidas en nuestro sector, como las tecnologías. En eso, pues ya hay grupos de investigación que hemos estado trabajando en ello. Yo pertenezco a un grupo de la investigación de la Universidad de Sevilla, el grupo Arditec, Arquitectura, Diseño y Técnica, al que también pertenece el profesor José Carlos Claro. En este grupo ya hemos desarrollado un modelo que consiste en, partiendo del presupuesto económico, el presupuesto económico que todos como técnicos conocemos y trabajamos con él fluidamente, pues de esa clasificación sistemática de ese modelo, donde ya se cuantifican las cantidades de recursos que empleamos para la ejecución de nuestras unidades de obra, materiales, mano de obra, maquinaria, a esas cantidades dentro del presupuesto le aplicamos unos indicadores ambientales. ¿Qué conseguimos con ello? Que además de, partiendo del presupuesto, además de tener el valor económico, vamos a lograr un presupuesto ambiental. En esto se ha ido trabajando en el grupo de investigación durante más de 10 años y ya tenemos bases de datos ambientales que nos permiten presupuestar económica y ambientalmente nuestros proyectos. ¿Cuál fue el siguiente paso? Pues el ciclo de vida completo, no solamente desde fase de ejecución, sino teniendo en cuenta todo el ciclo de vida, desde la fase de urbanización, construcción, uso, mantenimiento, rehabilitación, para lograr cerrar el círculo, ¿vale? El objetivo que queremos es cerrar el círculo para lograr esa recirculación, ¿vale? Esto ya se ha hecho, es decir, tenemos bases de datos ambientales de cada una de las fases. ¿Cuál era el siguiente reto? Pues automatizar todo esto, conseguir que de manera automática, además de obtener el presupuesto económico de nuestros proyectos, también obtengamos el presupuesto ambiental. Lo hemos conseguido a través de una serie de proyectos que se han ido otorgando al grupo de investigación. El primero de ellos fue este de aquí, el proyecto OERCO. Con este proyecto conseguimos automatizar el presupuesto, ¿vale? Conseguimos que desde el presupuesto económico, que todos los técnicos conocen, obtener un presupuesto ambiental. El siguiente que se nos otorgó, que ya fue un poco más desarrollado, fue Urban BIM. Ese proyecto está basado solamente en la fase de urbanización porque es un proyecto que pretende demostrar que se puede automatizar a través de las nuevas tecnologías BIM. Por eso solamente nos centramos en esa pequeña fase de urbanización. Y lo hemos conseguido, ¿vale? A través de ese Urban BIM hemos conseguido crear un plugin que insertamos en BIM y podemos seleccionar, una vez que tenemos modelado nuestro proyecto, en este caso tenemos un ejemplito de un acerado, una calzada, un parking y un pequeño parque. Entonces podemos seleccionar cada uno de los elementos que hemos modelado y obtener su presupuesto económico y su presupuesto ambiental, ¿vale? En términos de huella, en este caso tenemos huella de carbono. Aquí vemos, no se ven muy bien los colores en la pantalla, pero este es un naranjita, este es un rojo. Tenemos aquí una escala gráfica. Este rojo significa que genera una gran cantidad de emisiones, porque el material del que está compuesto genera muchas emisiones, ¿vale? Que sería el aparcamiento. Sin embargo, este lilita de aquí, que son los bancos, generan menor emisiones de CO2, porque previsiblemente esos bancos serán de madera, generan menos emisiones en su fase de producción. Se me ha olvidado comentar, perdonad, que estos tres proyectos, igual que ocurre con Rehabilita Verde, son proyectos que tienen el objetivo de educar, de transmitir conocimiento, de empezar a hacer llegar a los técnicos, a los agentes intervinientes en el sector, cómo realizar una construcción más sostenible, ¿vale? Ese es el objetivo de estos proyectos. Y luego, una vez que ya hemos logrado que hemos visto que se puede realizar la integración de la presupuestación ambiental en BIM, pues el último de los proyectos que estamos desarrollando, este ahora mismo está naciendo, todavía estamos desarrollando las primeras soluciones constructivas, pues este lo que pretende Circular BIM, como su propio nombre indica, es
Hacer lo mismo, solo que a través de soluciones constructivas basadas en criterios de economía circular, modeladas en BIM, de manera que los usuarios puedan empezar a conocer cuáles son las características que deben tener las soluciones constructivas basadas en criterios de economía circular. ¿Vale? El objetivo es, no puedo mostrar los resultados porque todavía no los tenemos, ¿vale? Pero os muestro un poco el flujo de trabajo metodológico que estamos llevando a cabo. Estamos desarrollando una serie de soluciones constructivas a través de esas investigaciones que estamos haciendo basadas en criterios de economía circular. Siguiendo esa metodología de presupuestación ambiental, pues generaremos los precios unitarios de esas nuevas soluciones constructivas para obtener el impacto ambiental también de las mismas y lo integraremos en BIM a través del plugin. Y luego, en la metodología, a través de la metodología BIM, se modelarán esos objetos BIM, que será una biblioteca de la que el usuario pueda obtener información, y también se integrarán en BIM. El objetivo que es que el usuario pueda comparar la solución tradicional con esas nuevas soluciones bajo criterios de economía circular y sea consciente de la reducción del impacto que se genera al implantar esas nuevas soluciones constructivas en las que se tiene en cuenta qué materiales incorporamos y cómo construimos para poder al final de la vida útil asegurar que reutilizamos y valorizamos adecuadamente los residuos con calidad. Cuanto mayor calidad tengan los residuos que incorporamos al sector productivo, pues mayor mercado competitivo de esos productos tendremos. ¿Vale? ¿Cuáles son esos criterios de economía circular? Simplemente para que tengas en cuenta sobre qué estamos trabajando. Pues en la búsqueda de soluciones constructivas moduladas, muy estandarizadas e industrializadas, sobre todo facilitar la puesta en obra a través de montajes en seco que aseguran el fácil desmontado de esas soluciones constructivas. ¿Vale? A través, por ejemplo, de fijaciones mecánicas. De manera que esos residuos, al final, serán altamente reutilizables, reciclables y valorizables. Esa es la clave de las soluciones constructivas creadas bajo criterios de economía circular. Pues bueno, hasta aquí mi presentación. Espero que os haya parecido interesante y muchas gracias por vuestra atención. Pues gracias, Desiré, por tu magnífica exposición e invitaría a José Carlos Claro, profesor y miembro del equipo directivo de Rehabilita Verde Sevilla, que suba al atril para hacer su exposición. Buenos días. Bueno, primero agradecer la presencia por parte del Ayuntamiento y de Envisesa a esta jornada. Evidentemente, se ha dicho anteriormente, es un proyecto en el cual estamos muy ilusionados desde el Colegio de Aparejadores y, bueno, me gustaría, antes de comenzar, evidentemente agradecer a Desiré esta actividad tan didáctica que bueno, nos ha hecho claramente una exposición de lo que es la economía circular, además una economía circular centrada en la construcción, ¿no? Que evidentemente, o en principio, es lo que a nosotros nos puede interesar un poco más, aunque veremos o intentaré dentro de la exposición y de la demostración de lo que queremos implantar en el mes de abril en Sevilla, pues intentaré también desarrollar un poco cómo vamos a hacerlo y cómo vamos a adaptar ese concepto al Rehabilita Verde Sevilla 2021. Antes de nada, bueno, sirva de anécdota. Yo soy de buen comer, igual que la mayoría, ¿no? Nos gusta el buen comer, es una cosa que nos une, aunque seamos de sectores diferentes. Y sirva esta anécdota, bueno, para demostrar que la economía circular, la sostenibilidad, es algo que, bueno, que nosotros hemos visto aquí la parte específica, ¿no? de construcción, pero es algo que va a inundarlo todo por necesidad. Esta semana, no recuerdo si fue ayer,
salía en prensa que se habían repartido las estrellas Michelin y una de ellas era la estrella verde. La estrella verde Michelin, que no es más que el concepto o los conceptos que hemos manejado en esta sala durante esta mañana, pero adaptada a los productos que se van a utilizar para esa cocina, ¿no? Por lo tanto, como os digo, sirva esa anécdota como elemento de introducción a lo que vamos a hacer, como repito, en el mes de abril aquí en Sevilla. Llevamos desde el año 2012 trabajando con un gran equipo en la realización de este proyecto, el cual ya ha tenido varias ediciones y se nos hace mayor, Rehabilita Verde se nos hace mayor y con esa mayoría de edad pues busca otro objetivo. En este caso, el objetivo es llegar al ciudadano. Es cierto que al técnico se ha llegado. Para nosotros, como colegio de aparejadores, es relativamente sencillo llegar al técnico. Las empresas que realizan los productos vinculados a la construcción, ya sea por cuestiones legislativas o simplemente por buena imagen, se han ido adaptando al concepto de sostenibilidad. Y muy seguramente se están adaptando ya al concepto de economía circular. Fijaros que enlazamos varios conceptos que se engloban en uno. Quizá en el que presentamos en esta edición, la economía circular, sea el más global. En el año 2012 hablábamos de eficiencia energética en los edificios. A medida que íbamos avanzando, empezábamos a hablar del concepto de sostenibilidad, íbamos englobando un poco más, ya empezaban a incorporarse los materiales y el concepto de economía circular pues ya lo engloba todo, ¿vale? Por lo tanto, la apuesta que se hizo en el año 2012 entendemos que fue acertada. Con esa trayectoria pretendo mostraros con mucho entusiasmo, como os digo, el objeto de Rehabilita Verde Sevilla 2021. Como he comentado, nosotros en los encuentros hemos sido, desde el año 2012, que hace ya 8 años, pero ha habido muchos cambios en estos años, hemos sido siempre punta de lanza, hemos ido marcando el camino en materia vinculada a eficiencia energética y sostenibilidad, desde el principio. Desde que aparecieron los sistemas SATE, ¿no?, de aislamiento por el exterior, que hoy en día los técnicos, pues es muy difícil encontrarte a un técnico que no sepa qué es lo que es. En el año 2012 era plena novedad. A los diferentes avances que ha sufrido el certificado energético en los edificios, tanto nuevos como en existentes, en estos años. Sí, hemos tocado o hemos ido avanzando tanto en materia técnica como en materia normativa, ¿vale? Y pretendemos seguir así, ¿vale? Este año va a ser similar. Nosotros, acompañados de técnicos, acompañados de empresas, acompañados de la Administración, hemos desarrollado varias ediciones que han funcionado muy bien y que nos han permitido también desarrollar parte de la labor social que tiene que hacer el Colegio de Aparejadores. Como digo, este año, dentro de esa punta de lanza, incorporamos la economía circular. Y estoy seguro, por las conversaciones que estoy teniendo con las empresas, que nos acompañarán dentro del patrocinio y dentro de las demostraciones y formación que se realizarán durante el mes de abril en Sevilla, que ellos también van a cumplir con ese objetivo. Se va a hablar de economía circular, se va a hablar de sostenibilidad, porque son conscientes de que es el camino que a día de hoy sigue la construcción. No hay otro camino.
¿vale? Tenemos que ser conscientes de que no hay otro camino. Teníamos un punto pendiente, llegar al ciudadano. Los productores lo tienen claro. Los técnicos lo tenemos claro y el que no lo tiene claro lo está empezando a tener. Pero, hablando de círculo, para cerrar el círculo nos falta el ciudadano, ¿vale? El ciudadano también se tiene que creer o tiene que ser consciente de lo que es la sostenibilidad, de lo que es la economía circular, de lo que es la eficiencia energética. Tiene que ser consciente de estos conceptos y tener claro el beneficio. No solamente hablamos de un beneficio propio, sino de ese beneficio común, ¿vale? Estos tiempos así nos lo han marcado. Es decir, este año al menos ha servido para que pensemos, ¿vale? Ha servido para que pensemos cuál es el rumbo que queremos tomar, en este caso, en la construcción, pero también en la profesión, ¿vale? Por lo tanto, esta edición apuesta por el contacto con el ciudadano. Tenemos que llegar al ciudadano, tenemos que hacer que el ciudadano también sea entusiasta y partícipe de la sostenibilidad, y se lo tiene que creer, ¿vale? Para ello, nosotros vamos a hablar en el mes de abril, en Sevilla, de la economía circular, del ahorro en iluminación, de la eficiencia hídrica, elemento que se nos está quedando atrás, ¿vale? Se nos está quedando atrás y es básico, de materiales sostenibles y reutilizables, del ahorro de energía y de manera transversal, no queremos que se nos quede atrás, la accesibilidad universal, ¿vale? ¿Cuáles son nuestras intenciones? Bueno, pues dentro de lo que se permita, llevamos mucho tiempo trabajando en esto y este año de incertidumbre pues ha hecho que el gran equipo con el que cuento pues, hayamos dado un pasito atrás, un pasito adelante, pero teníamos claro que Rehabilita Verde se iba a hacer en el año 2021 y tendremos que cumplir lo que nos dicen que tengamos que cumplir, ¿vale? Pensamos en un momento hacerlo todo online, pensamos en un momento hacer parte presencial o todo presencial. Bueno, evidentemente no hay que decir que la tecnología del streaming, la tecnología de las videoconferencias han venido para quedarse, pensamos que es así y nosotros, aparte de la presencialidad que os voy a contar ahora, que vamos a tener presencia en Sevilla, vamos a apostar también por esa conexión a través de redes, ¿vale? Queremos implantarnos en San Bernardo, en Plaza Nueva, aquí al lado, con un espacio controlado en el cual se desarrollen diversas actividades expositivas, habrá stand, aquellos proveedores y empresas que nos acompañen en este proyecto, habrá demostraciones, pero estas demostraciones le hemos dado un pequeño giro y van a estar centradas en el usuario, en que el usuario entienda para qué son los sistemas que aquí se están demostrando en el centro de Sevilla o que están exponiendo. Evidentemente a nuestros colegiados y a los técnicos no los vamos a dejar atrás. También vamos a tener jornadas técnicas para nuestros técnicos, ¿vale? Pero, como digo, creemos que como sociedad tenemos que cumplir en ese aspecto y dar esa divulgación, esa difusión en esta materia. También implantaremos 3 puntos informativos en la ciudad, ahí yo lo pongo en el mapa. Estas son las 2 ubicaciones que pretendemos utilizar
con estos espacios demostrativos, con estos espacios expositivos. Y estos son tres puntos de información que también utilizaremos para que los ciudadanos sepan que estamos en el centro de Sevilla y tenemos intención de divulgar y formar en materia de sostenibilidad y economía circular. Como he dicho, queremos implantar también un modelo que se va a quedar para el resto de las ediciones de Rehabilita Verde. Una web potente, emisiones en nuestro canal, en otros canales, mucho contacto con redes sociales, todo aquello que este año atrás o estos meses atrás hemos estado utilizando para otras materias, para nuestros trabajos, ¿vale?, para el colegio de los niños, ¿vale? Pretendemos acercar al técnico y al ciudadano. Tendremos también el espacio que corresponde a las empresas y, evidentemente, las redes sociales, ¿no? Dentro de estos momentos de incertidumbre que tuvimos a mitad de este año debido a las circunstancias en los que divagamos mucho, incluso bajamos los brazos en un momento, bueno, pues nos llegó quizá un chute de esto, como los deportistas, ¿no?, cuando terminan una carrera o antes de empezar una carrera, de ilusión, en el que decíamos que Rehabilita Verde se hacía, como decía en este momento, pero además se hacía con el ciudadano, pero incluso Rehabilita Verde tiene que durar un poco más, eso que llamo la estela. Rehabilita Verde tiene que durar un poco más. Hablando con Felipe en una de las reuniones que tuvimos, Felipe Castro online, no pudo ser presencial. Bueno, pues, ¿por qué no nos acercamos también a los barrios? Es decir, que no sea una cosa puntual. Y pretendemos que una vez Rehabilita Verde en abril se haga aquí en Sevilla, trazar un camino verde en el cual nos acerquemos a los ciudadanos, difundiendo y divulgando la materia que en este caso nos reúne hoy aquí, sobre economía circular y sostenibilidad. Y así se hará. Haremos una planificación en la cual pasaremos por distritos y asociaciones y otras entidades que en este caso considere también en Visesa. Evidentemente tengo que dejar un espacio específico para aquellos socios necesarios, ¿no? Tendremos o necesitamos la mano de esas empresas, de esas entidades, que son los que tienen las soluciones constructivas, que son los que tienen desarrollados los procedimientos, que son los que saben también mucho en esta materia y cómo se tiene que adoptar esas soluciones en cada una de las intervenciones que hagamos. Por lo tanto, tendremos colaboradores del ámbito de la Administración, tendremos colaboradores también privados, tendremos partners que evidentemente harán que llegue a buen término este proyecto. Con esta información, bueno, y esperando que, bueno, os entusiasme este proyecto igual que a nosotros, estamos a vuestra disposición para que en cualquier momento se os pueda aclarar algún elemento que rodee al evento Rehabilita Verde Sevilla que celebraremos en abril del año 2021. Muchas gracias a todos por escuchar. Bueno, pues muchísimas gracias, José Carlos, por tu intervención, y si os parece, si hay alguna pregunta, alguna aclaración o algún comentario que alguno de los asistentes quiera realizar después de las dos intervenciones, pues la compañera con el micrófono os puede ceder.
para que hagáis la pregunta o sugerencia. Allí. Muchas gracias. La pregunta va dirigida a José Carlos Claro y, bueno, quería que nos aclarase un poco qué exactamente es lo que se pretende ubicar en esos puntos y de qué manera se pretende acercar al ciudadano para que puedan conocer los productos o las soluciones constructivas. Y, bueno, ese es el sentido de mi pregunta. Bueno, agradezco la pregunta. Nosotros vamos a poner dos carpas, una en San Bernardo y otra en Plaza Nueva, como he comentado. Y dentro de la carpa, que no he entrado en el detalle, vamos a introducir dos maquetas, grandes proporciones, ¿no? Nos hacía mucha gracia cuando estábamos organizando esto, escala 1.5, 1.6, que al parecer es la escala de la Barbie, por si alguno más o menos le hace, bueno, son elementos que le llaman a uno la atención. Y en esa escala o en esa maqueta, con esa intención didáctica y docente que ya nos empieza a rodear ese halo, pretendemos incorporar soluciones o esas soluciones constructivas, esos materiales que se le incorporarían en una vivienda que se fuera a rehabilitar o en una vivienda que se fuera a realizar nueva o un edificio se fuera a rehabilitar, en el cual el ciudadano viera directamente en esa maqueta qué es, dónde se coloca, ¿no? Y que hubiera una referencia a aquel técnico o aquella empresa, aquella entidad que se va a incorporar dentro de esa carpa, es decir, allí va a haber stand de las diferentes empresas que aportan soluciones para esa maqueta, ¿vale? Esas soluciones constructivas. Bueno, pues va a haber referencias a las empresas que le pueden ayudar con respecto a esa solución concreta. Imagínese que haya algún ciudadano pues, que sea consciente de que tiene algún problema con sus carpinterías. Bueno, pues en esa maqueta habrá diferentes tipos de carpinterías todas ellas sostenibles y eficientes, y estará referenciado quién puede ayudarle dentro de la carpa sobre una solución en carpintería, ¿vale? O una solución, he dicho carpintería, podría ser un sistema de climatización, ¿no? De una caldera. Entonces, todo eso lo vamos a reunir o lo vamos a centrar en esta maqueta. Alrededor de esa maqueta, como he comentado, tendremos estos stands que donde estarán estos técnicos, estos compañeros que nos acompañan en Rehabilita Verde, y también, como he mencionado, tendremos zonas donde se hagan demostraciones, donde el ciudadano, en vez de a escala, vea realmente cómo es el producto, cómo queda, ¿no? Imaginaros un revestimiento, cómo queda la textura, ¿no? Cómo quedan esas terminaciones, ¿no? Que al fin y al cabo también es un elemento importante que le interesa al propietario, ¿vale? No sé si se aclara. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? Sí, allí. Buenos días. Yo quería una consulta dirigida al gerente de Envisesa. Si nos podía decir si tenéis ya programado el calendario o cuándo va a salir el tema del calendario para hacer la rehabilitación de edificios y en qué consistiría, o si nos podrían ampliar más al respecto. Bueno, en este momento lo que se me oye, ¿sí? ¿No? Ahora sí. Actualmente lo que estamos precisamente estudiando toda la planificación para poder integrar la rehabilitación dentro del programa de vivienda. Tenemos ya hemos avanzado en las negociaciones con el Banco Europeo de Inversiones, con el Instituto de Crédito Oficial,
y con otras entidades de carácter europeo para realizar una propuesta que permita que sean los privados los que obtengan esa financiación, no directamente, porque no pueden, porque no tienen acceso a esos canales, pero sí indirectamente a través de Envisesa, y podamos abrir un abanico de rehabilitación privada en colaboración con el sector público, en este caso con la empresa municipal. Son unas negociaciones que están en marcha, la parte financiera está estudiada, estamos ahora en la parte jurídica de cómo trasladar esa posibilidad a las distintas relaciones jurídicas que se tienen que realizar en los agentes que tenemos que intervenir. Y bueno, eso lo estamos a su vez trasladando a la posible incorporación de los fondos Next Generation a la rehabilitación de viviendas, lo cual multiplica la posibilidad y la disponibilidad de fondos pues casi por 10, ¿no? Entonces nos ha creado un nuevo marco, que es el que estamos estudiando y que dependerá de de las prioridades de la Junta de Andalucía al trasladar esos proyectos que ya le hemos trasladado y la prioridad del Estado, ¿no? Todo enmarca, todo parece que efectivamente la rehabilitación va a ser uno de los grandes beneficiarios de los fondos europeos, ¿no? Y en este momento, sobre todo, estamos centrándonos en intentar crear una estructura que permita luego canalizar esos fondos. Eso es lo prioritario ahora mismo, porque, bueno, no quiere decir que paralice la otra actuación, pues seguimos trabajando en el modelo jurídico para poder incorporar esa financiación del Banco Europeo de Inversiones, pero eso no deja de ser financiación, que luego hay que devolver, ¿no? Esa financiación, aunque sea a un tipo de interés muy bajo, a unos plazos muy largos y que implique una amortización muy pequeña, ¿no? Mensualmente. Nosotros estimamos que por vivienda y mes se pueden hacer actuaciones de mejora tanto de la eficiencia energética como de la accesibilidad, incorporando ascensor y mejorando completamente el edificio, que permita en una actuación de un edificio de unas 10 viviendas o 10 más o menos de media, ¿no? Estamos estudiando un modelo para plantearlo desde las medias, ¿no? Pues estamos hablando de una cuota mensual de unos 50 euros aproximadamente. Si incluimos deducciones que se pueden producir por la producción fotovoltaica o por las mejoras, por las bonificaciones que hay en el impuesto de bienes inmuebles y otros impuestos, resulta que estamos hablando de una inversión que se financia de manera muy sostenible para el bolsillo del ciudadano final, ¿no? Ahí es donde entra también la necesaria concienciación de todos los vecinos, puesto que es una inversión tan relevante que no vale con la voluntad de uno o de dos de los 10 que estamos hablando aquí de media, ¿eh? Pero el mecanismo lo estamos creando y ahora pues tendremos que conseguir que sea el ciudadano el que se conciencie de esa necesidad de rehabilitar su vivienda, de mejorar también la accesibilidad de cara a su futuro y al futuro de sus vecinos, porque no sé si sabéis, pero en Sevilla tenemos detectada que hay 67.000 viviendas en edificios de 4 plantas o más sin ascensor, ¿eh? O sea que nosotros tenemos añadido a la problemática de la eficiencia energética un gran hándicap, que es que tenemos que rehabilitar un parque de residencial muy grande, pues para que sus habitantes no se queden allí encarcelados lo que les queda de vida, ¿no? Entonces tenemos que destinar también fondos a eso. Y bueno, en eso estamos, pero la idea es incorporar todo esto a las distintas mesas sectoriales que tenemos dentro de Envisesa, dentro del Comité Técnico Consultivo, para poder estructurar adecuadamente, junto con el Colegio de Aparejadores, Colegio de Arquitectos, están los administradores de fincas, está incluso la ciudadanía, hay las asociaciones de defensa de la vivienda, para establecer unos mecanismos que las entidades financieras que entendamos que puede funcionar, ¿vale? Y bueno, espero haber respondido a la pregunta. Gracias. Muy bien. ¿Más preguntas? Hola, yo también me dirijo a Felipe Castro, gerente de Envisesa. Pero ¿se está trabajando dentro de Envisesa para crear herramientas de cara a la eficiencia, a priorizar esos fondos o esas ayudas a la eficiencia energética y no solamente a la rehabilitación, sino a la rehabilitación energética
de cara a la economía circular esta que nos comentaba Desiré, y ya que dentro de los puntos importantes nos decía que los agentes, el segundo creo que estaba, eran los técnicos, o sea, digamos vosotros o los técnicos de aparejadores, de cara a esa economía circular y a esa eficiencia energética de los edificios. El Ayuntamiento de Sevilla ha creado un grupo que es el que está estudiando la implementación de eso, primero la realización de propuestas para los fondos Next Generation y después la forma de implementar eso una vez sea posible. En ese grupo está integrada también Envisesa, y uno de los objetivos es precisamente la implementación de mejora de producción fotovoltaica dentro de Sevilla a gran escala, que también, por supuesto, entran de los objetivos del Plan de Reconstrucción Nacional y de los propios fondos, ¿vale? Entonces, sí, nosotros estamos incorporados, no solamente estamos incorporados, estamos trabajando en ello, sino que estamos trabajando paralelamente en la realización de pilotos en nuestros edificios para llegar a un momento en el que nuestros inquilinos tengan incluido el servicio el suministro eléctrico como parte del servicio que se le está prestando, porque se está generando allí in situ o dentro de una comunidad energética que conformen todos los inquilinos del parque de vivienda y que se pueda incorporar a aquellas personas que estén, como ya sabéis, a menos de 500 metros de los puntos de producción. O sea que es una malla, una red que se quiere ir creando desde lo pequeño, desde la mejora de 2 edificios concretos que estamos estudiando en Sevilla y que a partir de ahí vayamos creciendo. Muy bien. ¿Más intervenciones? Bueno, pues si no hay más intervenciones, permitirme un minuto para clausurar esta jornada de Rehabilita Verde, para intentar sintetizar algunas de las ideas fundamentales que se han puesto de manifiesto, sobre todo por parte de José Carlos y Desiré. En primer lugar, creo que es obvio, es evidente que la rehabilitación urbana es un pilar fundamental para la reactivación económica del país y, por supuesto, de nuestra ciudad, y que con los fondos de recuperación hay toda una oportunidad de financiación, puesto que en la filosofía de dicho fondo aparece dicha rehabilitación urbana con criterios de eficiencia y de sostenibilidad como uno de los pilares fundamentales. En segundo lugar, también ha quedado de manifiesto que el sector de la construcción es un sector potencial de la economía circular, a pesar de la complejidad del mismo en comparación a otros sectores económicos. En tercer lugar, es evidente también la importancia que debería de tener los mercados secundarios a la hora de proporcionar materiales en los distintos procesos de construcción, como prueba evidente de que estamos reutilizando y estamos siendo mucho más eficientes como sociedad y como economía. Para ello también se ha puesto de manifiesto la importancia de apostar, de investigar, de dedicar fondos a la investigación, al I+D+I, por decirlo de alguna manera. También las cifras de España en comparación con los objetivos europeos de reutilización de esos residuos, pues hay todavía un margen de crecimiento que yo diría espectacular para que España continúe en la senda de la economía circular y que podamos ser como sociedad muchísimo más eficiente. Tranquiliza en cierta medida que la Unión Europea tenga ya un plan de acción y una estrategia perfectamente definida con 54 medidas, y también en el caso español, pues tranquiliza como condición necesaria, quizás no suficiente en estos momentos, de contar con una estrategia propiamente española, aprobada recientemente en el mes de junio, y donde además la construcción aparece como un sector prioritario. Y descendiendo ya un poco más a lo que nos ocupa en el día de hoy, que es la iniciativa del Rehabilita Verde, ha quedado también de manifiesto que más allá del contagio positivo, es difícil hablar de contagio en estos momentos, ¿no?, pero entendérmelo en positivo, a los técnicos, a las empresas y a la administración, el objetivo fundamental también es concienciar al ciudadano de a pie que es necesario a la hora de emprender determinadas intervenciones en su domicilio, en su negocio,
pues que hay otra manera de hacer las cosas, hay otra filosofía, y que se impregna de esa economía circular y de esa economía verde. Esos son los objetivos. Yo supongo que nos veremos nos veremos antes, pero habrá que desarrollar todo un trabajo de difusión hasta el mes de abril. Y a mí también que me gustaría decirles que, para terminar ya, sí que en el caso que estamos haciendo, ¿no? Porque estamos hablando de los fondos de recuperación, es verdad que estamos hablando como toda una nueva etapa que parece que va a llegar, que debe de impregnarnos a todos, pero no es menos cierto que tampoco partimos de cero. Yo le puedo destacar que en el caso de la iniciativa pública por parte del Ayuntamiento hay algunas iniciativas que en este momento podemos poner encima de la mesa y que caminan en esa dirección. Sirva de ejemplo que en este momento tenemos 23 millones de euros comprometidos en inversiones de rehabilitación energética en mercados de abastos, colegios o centros empresariales como el de San Jerónimo. Se ha puesto también en marcha un proyecto de rehabilitación de las antiguas naves de Renfe, financiado por la Unión Europea, donde digamos que puede ser un ejemplo de modelo sostenible en cuanto al suministro energético, totalmente autosuficiente con placas solares que tendrá dicho edificio. También, en el caso de Envisesa, un nuevo plan municipal de vivienda que llegará a la construcción de 1.000 viviendas aproximadamente y que desde luego bebe, si se me permite la expresión, de ese modelo de construcción sostenible. Y por supuesto, un tema que nos sitúa, si somos la tercera o cuarta ciudad española, dependiendo del indicador socioeconómico que podamos utilizar, desde luego no ocupamos el tercer o cuarto puesto en cuanto a eficiencia energética de nuestro alumbrado público. Es una asignatura pendiente y que estamos desarrollando. Es complejo todas las decisiones que hay que tomar al respecto, porque se trata de cambiar radicalmente toda la iluminación de nuestras calles, de nuestras plazas, pero sin lugar a dudas está entre los objetivos del Gobierno, y yo espero que para el 2022 haya ese salto cualitativo, con independencia de que vayamos actuando en los últimos años y, por supuesto, en el año 21 con intervenciones parciales, pero que el gran salto, por así decirlo, de cambio de esas luminarias y que podamos ser una ciudad también como un ejemplo en ese cometido, pues seguramente llegará en el año 22. Así que tenemos camino los colegios profesionales, las empresas, los profesionales y, por supuesto, la administración. Pero yo creo que es un camino irrenunciable si pensamos en las generaciones que vienen detrás de nosotros. Así que muchísimas gracias por vuestra asistencia y nos vemos para este tema concretamente en el mes de abril.